Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Bueno, el despliegue que estáis viendo es que de un juego que no es ni más ni menos que StarCraft, el juego de tablero. Ya tengo una partida hecha ya de por lo menos hace 2 años y me apetecía volver a jugar. Y bueno, ahí podéis ver también un pequeño unbox que hice de la expansión de Brood War, que no lo tengo, lo tengo, pero que no he jugado todavía con él. Y me apetecía mucho volver a jugar a StarCraft, es mi juego preferido, la verdad es que este juego, por lo menos el de ordenador, ¿vale? El de mesa no está nada mal, pero mi juego preferido, para aquellos que no lo sepáis, bueno, pues siempre ha sido World of Warcraft como juego de gestión y demás, ¿vale? Porque para Wargames ya tengo otros preferidos que, si no lo sabéis, bueno, pues rebusquéis ahí entre los vídeos que daréis con ello. Venga, no me entretengo más. Vamos a empezar con la historia. Por cierto, si queréis conocer la historia, en el primer vídeo que hice de StarCraft, ahí viene toda la historia de cada una de las 3 razas. Bueno, en esta ocasión yo he elegido a Jyn Raynor que pertenece a la facción de los Terran, y una mano inocente, como fue la de Lorelei, cogió a Aldaris para enfrentarnos. Entonces, vamos a leer un poquito la historia, que la tenemos por aquí. Y dice así: Jyn Raynor, planeta natal, Mar Sara. Por cierto, no está Mar Sara en ningún planeta, ¿vale? No, los planetas que hay, tenemos aquí a Bracken, tenemos a Dilar 4, Tarsonis, etcétera, pero Mar Sara no está Chau Sara, pero Chau Sara pertenece a los Zerg, si mal no recuerdo. Venga, por lo demás, vamos a leer. Planeta natal, Mar Sara. Mar Sara es uno de los 13 mundos centrales de la Confederación Terran hasta que se vio infestado por los Zerg. Fue en este planeta donde la Confederación se enfrentó por primera vez al enjambre, con la esperanza de impedir que la infestación se propagase. La flota expedicionaria Protoss, bajo el mando del ejecutor Tassadar, incineró Mar Sara, como ya hiciera en el pasado con su mundo gemelo Chau Sara. ¿Veis? Mar Sara no está porque fue completamente destruido, y Chau Sara, pues bueno, Chau Sara se fue por ahí al garete. Es verdad, Chau Sara no era de los Zerg. El planeta natal de los Zerg era otro, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Ahora mismo no caigo. No era Chau Sara. Venga. La raza Terran. Una gran cantidad de presos Terran, previamente condenados a muerte en la Tierra, fueron sometidos a éxtasis criogénico y lanzados al espacio. Se esperaba que los prisioneros fundasen nuevas colonias que generasen beneficios para su mundo natal, pero a causa de una avería del sistema de navegación, los Terran durmientes se estrellaron en una galaxia completamente distinta. Siglos más tarde, sus descendientes se han visto involucrados en un conflicto entre 2 poderosas razas alienígenas. La humanidad carece de la avanzada tecnología de los Protoss o de las ventajas biológicas de los Zerg. A pesar de las innumerables bajas sufridas, los Terran han demostrado ser asombrosamente resistentes y aún siguen luchando por su supervivencia. Muy bien, pues tenemos que coger por aquí, como veis, ejército inicial. Vamos a coger 2 soldaditos, ¿vale? Y yo lo tengo por aquí todo metido en... Lo tengo metido en zips. Venga, cogemos 2 soldaditos, cogemos un murciélago, aquí está, murciélago, ¿vale? Que es Firebot, en inglés. Un murciélago, los soldaditos, lo voy a separar porque voy a tapar, bueno, ahora veréis lo que voy a hacer en el tablero, ¿vale? Venga, esto lo tenemos por aquí, tenemos un buitre, que son las motos, y tenemos un transporte, que los transportes lo tengo yo por otro lado, que aún no he colocado las bases. Y 8 obreros, fenomenal. Pues venga, pues tenemos un transporte y 8 obreros. Muy bien, pues venga, eso luego lo cojo. Dame un momento, voy a recolocar esto y continuamos. Venga, ya he recogido las cositas. Vamos a leer ahora Aldaris. Por cierto, tengo que leer aquí una cosita, y es el objetivo de victoria especial. Gana la partida inmediatamente si controlas al menos 6 zonas planetarias que contengan mineral y o gas durante la fase de reagrupación en la etapa 3 de la partida.
Ya iremos viendo, volveré a explicar cómo funciona el juego, es muy sencillito, así que no os preocupéis, ¿vale? Venga, capacidades raciales de los Terran. Si tienes una base en el planeta activo, cuando resuelvas una orden de movilización, podrás trasladarla a cualquier zona aliada del mismo planeta, ¿vale? Pues fenomenal. Y el límite de manos son 8 cartas en vez de 6. Bien, aquí se podrían los obreros, aquí la reserva de obreros, aquí los obreros no disponibles porque se acaban de construir y ya iremos viendo poco a poco cómo funciona, ¿vale? Es muy sencillito, lo vuelvo a decir. Venga, vamos a hacer primero esto. Necesitamos 2 fanáticos, un dragón, un transporte y 7 obreros, ¿vale? Todo eso yo ya lo tengo. Entonces, mirad, un dragón y un fanático y necesitaría otro fanático que debe de estar por aquí. Aquí está el otro fanático, vale, venga, pues ya lo tengo yo por aquí, los fanáticos, los dragones y el resto de cositas lo guardamos para tenerlo ya bien apañado para cuando empiece la partidita. Fenomenal. Entonces hemos dicho que tenemos 7, ¿vale? Que son estos de aquí, ¿vale? 7 obreros, son las sondas, y todavía nos queda por poner también la base, ¿vale? Tanto como por la parte Terran como por la parte Proto, y además ya tengo también por aquí para las órdenes, los tokens de las órdenes. Muy bien, pues venga. Vamos a retirar esto y vamos a leer qué es lo que nos va diciendo. Dice Aldaris, planeta natal Ayur, que tampoco está Ayur, ¿vale? Entonces, este planeta es el mundo de origen de la especie Protoss. Hace varios milenios, la raza de los Selnaga visitó Ayur y utilizó sus considerables poderes para acelerar el desarrollo de los Protoss. Con el tiempo, los Protoss conquistaron este mundo selvático en su totalidad. Ayur ha sido el corazón del imperio Protoss durante generaciones, y su superficie está salpicada de innumerables templos antiguos y relucientes ciudades de acero. Raza Protoss. Los impasibles y conservadores Protoss contrastan brutalmente con los adaptativos Terran y los salvajes Zerg, debido a su tecnología sumamente avanzada y sus formidables aptitudes psiónicas. Los Protoss se consideran desde hace mucho la especie más poderosa de toda la galaxia conocida. Aunque no se trata de un pueblo prolífico, han aprendido a reforzar las filas de su ejército con máquinas de guerra robóticas y a combinar sus capacidades psiónicas innatas con su tecnología, produciendo así algunos de los guerreros más eficientes que jamás se han visto. Pero los Protoss adolecen de una debilidad, y es su negativa a aceptar el cambio. Los preceptos del Khala son una doctrina rigurosa y los Protoss detestan desviarse de ella por temor a caer de nuevo en una guerra civil. Bueno, si queréis saber qué es lo del Khala y demás, si os queréis enterar, yo os remito al primer vídeo que grabé de StarCraft, que ahí tenemos a Lorelein y me tenéis a mí contando la historia de cada una de las razas. Así que venga, por aquí ya tengo las cartas. Estas son las cartas de tecnología, estas son las cartas de la mano. Estas de aquí, como veis, tienen un planeta, 2 planetas y 3 planetas, porque este es el reloj, ¿vale? Este es el reloj. Cuando se acabe esto o cuando sucedan ciertas cosas, se termina la partida. Estos son los puntos de victoria, estos son los planetas. Y voy a colocar obreros, voy a colocar las bases. Habría que colocar las bases a medida que vas colocando cada planeta. Bueno, eso en el despliegue de las reglas va explicando cómo se hace. Es una tontería, ¿vale? Pero bueno, aún así yo lo he dejado. Lo he puesto de esta manera para que haya suficientes recursos y para que sea muy contenido el tema para 2 jugadores. Fenomenal. Pues venga, voy a colocar cositas y continuamos. Vamos allá. Bueno, pues como veis ya tengo la disposición del tablero. Ahora lo que vamos a hacer es una cosita que se me ha olvidado, y es leer aquí que el objetivo de victoria especial, que dice así: la cantidad de puntos de conquista que necesitan todos los jugadores enemigos para obtener una victoria normal aumenta de 15 a 20. Cuando haya 2 cartas de evento del fin
está próximo, la facción Aldaris gana la partida inmediatamente. Eso es muy importante, porque es una manera de terminar pues la partida. Venga, a ver, dice capacidades raciales protos, escudos. Roba 2 cartas de combate adicionales durante el paso de robar cartas de combate de toda batalla en la que seas el defensor, de toda la batalla. Joder, pues no está, siempre y cuando sea defensor, no atacante. Claro, ¿por qué dice esto? Vámonos, cuando tú haces un ataque, robas 3 cartas y el defensor roba una. Si en este caso, aquí el defensor va a robar también 3 cartas, o sea, es una porque eres defensor más 2 adicionales. Bien, venga, cositas a comentaros. Esto de aquí es el track de puntos, que como vemos por aquí tenemos los 2 tokencitos para cada uno de los de las facciones, y Jim Raynor va a tener que llegar hasta 20, es decir, que llegado al caso 15, veis que tiene aquí más 15, pues significa que necesitaría 5 más, ¿vale? Bueno, pues más cositas. Aquí he puesto, como veis, la base Terran, donde hay un punto de victoria. Tenemos aquí al murciélago de fuego, tenemos por aquí un soldado, tenemos por aquí la motito, tenemos por aquí otro soldadito, y por la parte de los protos tenemos aquí a un dragón, tenemos aquí a los fanáticos, y tenemos aquí pues el nexo. Aquí tenemos una navecita, ¿vale? Y aquí tenemos pues otra navecita perteneciente, perdón, aquí tenemos aquí una navecita perteneciente a los Terran, y esta que pertenece a los protos. Bien, ya he barajado las cartas de tecnología, ¿vale? Estas cartas son cartas de combate, no de tecnología. Las de tecnología las tenemos aquí, ¿vale? Y estas son las de combate, que se ponen boca abajo. Son 18 cartas que hay que barajar, y se robaría para el caso de Jim Raynor pues 18 cartitas, que ya iremos viendo cómo funcionan. Veis que tienen un 6 o un 4 o un 3 o un 5, y aparte de ciertas habilidades, porque dependiendo de quién ataque y cómo ataque y en posición en la que ataque, pues hará unas cosas u otras. Aquí tenemos para la parte de construcción, tenemos aquí, como veis, los minerales y el gas vespeno. Y comentaros, Bracken tiene 1 de mineral, tiene aquí 2 de vespeno y tiene un puntito de victoria. Y Tassonis tiene 2 de mineral, 2 de gas y tiene también un puntito de victoria, que ya lo tenemos por aquí, ¿vale? Bracken, un puntito de mineral, 2 de vespeno, Tassonis 2 de mineral, 2 de vespeno, aparte de los 4 mineral y 2 de vespeno que vienen en las hojas de facción, que estas no se pueden tocar, ¿vale? Esto es sí o sí, lo va a tener siempre. Y bueno, yo creo que vamos a empezar con la partida. Vamos a ver quién empieza. Antes de hacer nada, pues yo creo que vamos a tirar un dadete, y el que saque pues mayor puntuación, bueno, más que mayor puntuación, no, el que saque, sí, el de la mayor puntuación, pues será quien empiece. Pero antes de hacer nada, dejadme que mire a ver dónde tengo yo porque yo tenía por aquí dadetes. Ahora bien, no sé qué ha pasado con ellos. Bueno, pues venga, dame un momento, porque no sé qué ha pasado con mis dados. Y voy a por uno y empezamos ya con la partida. Hala, pues venga, ya lo tengo por aquí. Vamos a lanzar dadete, pues como es un dado de 10, del 1 a 5 Aldaris, del 6 al 10 Jim Raynor. Pues sale un 8. Pues Jim Raynor es quien tiene la iniciativa, así que ponemos por aquí el token de iniciativa para Jim Raynor, y será él quien empiece. ¿Y cómo va a empezar? Bueno, pues tenemos... vamos a seguir la secuencia que viene aquí en el manual, ¿vale? Que es la secuencia de batalla, y colocar una ficha de orden en la zona de conflictiva, resolución de escaramuza, fase de reagrupación y reglas que patatán patatán, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por aquí la secuencia, ¿vale? Vamos a seguir pues con el tema de órdenes. ¿Y qué orden va a hacer? Yo creo que la orden que haga Jimmy es la que va a hacer los protos. Vamos a intentar ver de todo, vamos a ver
todo lo que sea posible, ¿vale? Del juego para que veáis todo el funcionamiento. Y venga, vamos a empezar. Hay que empezar siempre con la última opción, es decir, porque como se va a crear una pila, la que esté debajo va a ser la última que se va a realizar, ¿vale? Entonces, vamos a intentar hacer esto. Vamos a hacer aquí construcción, a lo que el jugador Protoss va a hacer lo mismo aquí, ¿vale? Vamos a hacer ahora esto de aquí, que es movilización, ¿vale? Que el jugador Protoss va a hacer lo mismo. Vamos a hacer aquí construcción. Construcción aquí o investigación. No, vamos a hacer primero, vamos a hacer investigación. Venga, investigación aquí, ¿vale? Investigación. Aquí vendrá también investigación. Y ya por último, porque hay que poner 4, vamos a poner construcción. ¿Qué he puesto aquí, por cierto? Uy, me he equivocado. Ah, no, movilización, no, está bien. Está bien, que me he equivocado aquí. Esto era... El que me he equivocado es aquí. Vale, esto y ya aquí construcción. Y esto ya sí que me lo llevo. Como son 4, pues 4 que lo dejamos ahí. Y estas órdenes son especiales. Hasta que no se generen... Bueno, hasta que no se construyan ciertos módulos, estos no se pueden utilizar. Fenomenal. Y hemos dicho que esto era... ¿Qué era esto? Construcción. Vale. Pues venga, construcción aquí también. Muy bien. Pues venga, esto y esto que se va. Pues ¿cómo empieza esto? Súper sencillitos, muy sencillo. Vamos a empezar por movilización. Sí, venga, vamos a empezar por movilización. Cogemos, ¿qué es lo que va a ocurrir con la movilización? Bueno, pues la movilización es, como este va a ser el planeta activo, ya que he utilizado una orden de movilización en este planeta, lo que voy a hacer va a ser mover una unidad aquí, ¿vale? ¿Y dónde la voy a mover? La voy a mover aquí. Fenomenal. ¿Por qué puedo moverla? Bueno, pues porque tenemos aquí una nave de transporte. Si no tuviésemos una nave de transporte no podría moverme aquí al planeta adyacente, con lo cual, bueno, pues como en este caso ya está, pues nada, pues así se va a quedar. Fenomenal. ¿A qué parte del planeta? Como veis, los planetas están divididos en varias partes, ¿vale? En 3, 4, 3, ¿vale? Yo puedo moverlo en donde a mí me plazca, pero una vez que haya movido ahí la unidad, ya no puedo moverla de aquí, por ejemplo, aquí, a menos que ponga una ficha o malgaste una ficha de movilización en el propio planeta que vamos a activar. Entonces no compensa. Una vez que tú hayas hecho aquí movimiento, siempre es mejor pensar dónde lo vas a mover, y siempre hay que buscar los puntos de victoria porque son ultra valiosos, ¿vale? Pues entonces esto es lo que primero que va a hacer también, movilización. Pues va a movilizar un Cialot, vamos, un fanático, el proto, y con esto va a obtener pues 2 puntitos de victoria. Bien, pues vamos a ver, como veis hay que ir alternando, ¿vale? Vale, pues vamos a ver qué más podemos hacer. Lo que podemos hacer es... Vamos a ver. Vale, vamos a hacer esto de aquí. Construcción, fenomenal. A ver, vamos a seguir... espérate, aquí tenemos... Vale, aquí tenemos la hoja de referencia. Vamos a seguir la hoja de referencia. Fijaros que la movilización es llevar unidades al planeta activo, que ha sido este aquí, ¿vale? Y iniciar una batalla si se hallan en una zona enemiga, que no es el caso. Bien, vamos con la fase de construcción. Hay que seguir la fase tal cual, ¿vale? No se puede saltar. Es decir, lo primero es, se pueden construir obreros, transportes, unidades, pero se requiere una base. Como no hay una base, pues no podemos construir nada de momento, ¿vale? Se puede construir un edificio o un módulo, ¿vale? Un edificio que son estos de aquí, o un módulo que son, bueno, pues ya lo iremos viendo, depósitos de suministro, para defenderse de ataques aéreos, torretas, vamos, y demás cositas.
Vale, como eso no hay porque requiere de una base aquí en el planeta activo, pues nada, pues ahora sería, se puede construir una base, pues requiere de una unidad, fenomenal, como ya tenemos una unidad, pues vamos a construir aquí una base. Pues a ver, dejadme un momento que voy a coger por aquí mi maletón, ¿vale? Aquí tenéis, para que os fijéis, ¿vale? Que tengo por aquí todas las fichitas y toda la historia. Y vamos a construir una basecita para este. ¿Qué cuesta construir una base? Bueno, pues en la parte de atrás tenemos por aquí la base. En la parte de atrás ya nos dice los minerales. Cuesta 2 de mineral. Vamos a ponerlo aquí. 2 de mineral, que tenemos que coger nuestros obreros, ¿vale? Tenemos que coger 2, así que pondremos 1 y 2. Lo tenemos que repartir de esta manera. Aquí, como veis, hay 1 y aquí hay otro. Me quedan 3 minerales y 4 de vespeno. Fenomenal. ¿Por qué lo vamos a poner aquí? Bueno, pues aquí teniendo la base ya tenemos un puntito de victoria sí o sí. De hecho, vamos a intentar ponerlo en este lado para poder verlo. Los puntitos amarillos que veis aquí en las zonas planetarias es la cantidad de unidades que puede haber como máximo, ¿vale? Ojo que eso no vale para atacar. Cuando se ataca puede haber 2 unidades más de las que hay aquí. Por ejemplo, aquí hay 4 unidades. Imaginaros que aquí hay 4 unidades, porque es el máximo que puede haber aquí. Pues si viene los protos a atacar, podrían venir con 6. ¿Vale? Venga, pues fenomenal. Esto ya estaría. Pues vamos con la fase de construcción también por parte de los protos. Los protos pues pasa 3/4 de lo mismo. Ahí no tienen absolutamente nada. Esto ya también lo podemos retirar. Pues van a coger y van a construir otra basecita. A ver si soy capaz de encontrarlo. Un nexo. Vamos a ver. Aquí tenemos el nexo. Vale. Tenemos por aquí el nexo, que lo mismo, cuesta 2 minerales al nexo y lo va a colocar aquí, lógicamente. Venga. Lo coloca aquí, al nexo. Vale. Y va a gastar 2 minerales, que lo va a coger de Tarsonis. Fenomenal. Bien, pues una vez hecho esto, ya vamos con la siguiente, que es este de aquí. Vamos a ver, que era construcción. Bien, ¿qué vamos a construir ahora? Bueno, como hemos dicho, la secuencia de construcciones se puede construir obreros, transportes y unidades. Requiere de una base. Bien, pues vamos a construir obreros. ¿Cuántos obreros vamos a construir? Vamos a construir, bueno, los obreros puedes construir todos los obreros que tú quieras, ¿vale? Todos los que tú quieras. Siempre y cuando puedas pagarlo, evidentemente. Y unidades, es decir, unidades de militares, solo puedes construir un máximo de 2. Eso sí, puedes ampliar dependiendo de si tienes depósito de suministros, si tienes pilones, excepto los CERT que funcionan de manera diferente, ¿vale? Los CERT funcionan por cada construcción que tengas hecha, ¿vale? De bases, ¿vale? De edificios. Por cada edificio que tengas distinto, no de niveles, porque esto va también por niveles, sino por cada uno que haya distinto, pues puede construir 2. Por ejemplo, aquí podría, como veis aquí, esto ya está activo, pues los CERT ya podría construir 2. Si construye aquí un edificio, podría construir hasta 4 unidades y si tuviera este aquí, hasta 6 unidades. Fenomenal. Una vez hecho esto, dicho esto, ¿qué es lo que he dicho ya? No me acuerdo. Ah, sí, voy a construir obreros. Vale, vamos a construir obreros, vamos a construir 2 obreros. Me quedaría todavía un mineral, 2 obreros. Vamos allá, a ver, dame un momento, vamos allá. Vamos a coger por aquí 1 y 2. Fenomenal. ¿Y dónde irían? A obreros no disponibles, porque están todavía en fase de construcción. Simplemente he ordenado su construcción, nada más. Vale, pues ya voy sacando también el de los protos porque va a hacer lo mismo. Bien, los obreros ya están. Transportes. Podría colocar aquí un transporte. El transporte también vale 1. De hecho, eso lo podéis ver aquí en las hojas de facción. Pone que los transportes y los obreros cuestan un mineral. Podría hacerlo. Pero me interesa ahora mismo construir esto de aquí. Bueno, este no, porque este es de nivel 2. Este que es de nivel 1, ¿vale?
Así que yo ya no... bueno, vamos a construir una unidad, yo creo. O construimos esto y después ya construyo unidades. Venga, vamos a construir. No, porque esto cuesta 2, ¿eh? Cuesta 2 minerales, cosa que no dispongo. Fenomenal. Pues entonces, vamos a construir entonces un... Vamos a construir... A ver, dame un momento, que tengo que desplazar aquí cositas porque si no, no me da la mesa para todo. Pues vamos a hacer entonces una unidad. ¿Y qué unidad vamos a hacer? Bueno, pues solo puedo... solo puedo construir... pues este de aquí, ¿no? Porque no puedo hacer murciélagos. Bien, pues vamos a construir este. Pues vamos a construirle... ¿Dónde lo ponemos? Vamos a ponerle aquí. Pues ese vale un mineral. ¿Cómo sé que vale un mineral? Bueno, pues aquí, si os fijáis, que es de nivel 1, el barracón, ¿cuánto cuesta un mineral? 0 de gas, con lo cual pues viene fenomenal, ¿vale? También esto que veis aquí abajo, ¿vale? Soldado, murciélago de fuego, no sé qué, este uno de aquí, indica que es, como apoyo da un +1 en el ataque, ¿vale? Que vale para atacar tanto tierra como aire. Y bueno, los murciélagos de fuego solamente atacarían tierra. Este sería el fantasma que vale para atacar tierra-aire. Ya vienen aquí los iconitos. Y las unidades auxiliares, que son unidades especiales, que ya iremos viendo cómo funciona. Bien, bien. Pues vamos con los protos. Los protos iban a ir un poquito más avanzados. Bueno, porque los protos son muy chulos y van a ir súper avanzados. Entonces, su fase de construcción. Bien, ya que está sin minerales los pobres Terran, ¿cuántos tenemos por aquí? Vamos a ver, habíamos construido 2 obreros. Pues venga, 2 obreros que vamos a poner aquí. Todavía le quedan 2 minerales, ¿vale? Y esos 2 minerales ahora sí que sí va a utilizarlos para construir el nivel 1. Nivel 1, vale, lo tenemos por aquí, va a ir súper avanzado. Esto es nivel 1, nivel 3. Nivel 3, vale, dame un segundo que estoy buscando. Aquí estamos y por aquí estamos. Nivel 2, ¿vale? Podemos hacer esto, que es lo que nos va ahora mismo a venir fenomenal, para construir dragones, o bien podemos empezar a construir aquí, pero yo creo que los dragones son sumamente importantes para los protos. Con lo cual, ¿qué coste tiene? Pues un mineral nada más, o pues un mineral. Pero antes de hacer esto, ¿vale? Antes de hacer la construcción de esto, acordaros. Construir obreros, transportes y unidades, después construir edificios y después construir bases en caso de no poder. Bien, pues entonces... Primero, vamos a construir una unidad, fanáticos, ¿vale? Fanáticos, vamos a construir el fanático aquí. Y después de haber construido el fanático, vamos a quitar el obrero y lo vamos a poner aquí. Vamos a pagar el coste de 1 y vamos a construir aquí, ¿veis? Se pone aquí encima y ahora se puede construir dragones. Que esto cuesta 1, ¿vale? Y ya no hay más tutía, ya no se puede... construir nada más, ¿vale? Ya no hay más minerales, ya la cosa está muy complicada. Bien, pues vamos entonces ya terminado el proto, vamos ahora con este de aquí, ¿vale? Venga, pues investigación. Lo primero que se hace, robar una carta de evento. Bien, pues se roba boca abajo porque esto se hace al final de la ronda, se descubre qué hay en esta carta. Entonces, investigación, bien, le damos robar una carta de evento, cogemos 3 cartas de combate, pues 1, 2 y 3, ¿vale? Ya al final de reagrupación, pues habrá que quitarse de cartas de la mano porque aquí tiene un montón. Luego las vemos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, evidentemente tiene muchas. Vale. Y ahora, si adquieres tecnología, baja patatín patatán. Bien, vamos a ver qué tecnología podemos comprar. Aún tenemos 3 obreros, ¿vale? Y tenemos 2 de gas. Pues vamos a ver qué es lo que nos compensa. Un mineral, es que aquí, jopetas. A ver, cosas con gas.
A ver, minas araña. Si una unidad de la, si una unidad, a ver, si ninguna de las unidades enemigas de esta escaramuza posee la capacidad de detención, ganas daño extendido. Pues, a ver, tengo para comprar esta. Vale, mira, voy a comprar minas araña. Vale, esta es una. Esto vale un gas. Venga, y aún me queda otro de gas. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. A ver, bueno, esta viene súper bien. Pero esta vale para la nave científica. Vale, esta de momento no tenemos nave científica. Vale, a ver, barrido de escáner. Después de adquirir esta carta, colócala en tu zona de juego. Al comienzo de la batalla, después de adquirir esta carta, al comienzo de la batalla, puedes devolver esta carta a tu mazo de tecnología para que todas las unidades de esta batalla adquieran la capacidad de atención. Vale, o sea que es de un solo uso. Vale, matriz defensiva. Después de adquirir esta carta, colócala en tu zona de juego. Ganas +1 defensa en toda escaramuza en la que participe una nave científica como unidad de apoyo. ¡Wow! Esta es la pera, ¿eh? Este está muy bien. Vale, los buitres. Goliath, tanques de asedio, espectros, naves científicas, crucero de batalla, portaaviones, exploradores, incursores y dragones, enemigos que participen en esta escaramuza pierden sus capacidades de ataque aéreo y terrestre. Bueno, este está muy bien. Este está fenomenal. Búnker, nada, nada. Nave científica, nada. Vale, pues mirad, me voy a quedar también con estas, ¿vale? Bueno, a ver, comentaros cosas. Las cartas estas de tecnología son estas que tienen un circulito aquí abajo y si veis vienen dos puntitos, ¿vale? Estos dos puntitos indican que vienen dos cartas con ese mismo nombre o con esa misma función. Estas cartas de aquí que veis que tienen un 8, un 5, un 6 y un 7 significa que si vas a atacar en este caso con un buitre vas a tener un 8 de ataque. Para poder utilizarlo, yo que sé, por ejemplo con un marine, su fuerza de combate sería 5. Esta de aquí es la resistencia, así que resistencia 6. Así es como funciona el ataque. Se comparan y se eliminan las unidades y se hacen daño a ambas, pues a ambas, porque el ataque es simultáneo. Y aquí, bueno, pues tiene capacidades especiales. Fenomenal. Pues estas cartas que van a venir aquí, que esto me cuesta un gas, ¿vale? Ya no se puede hacer nada más. Y esto ya vendría aquí. Si hubiese cartas de descarte, también ahora mismo se tendrían que barajar. Fenomenal. Pues mirad, pues no está tan mal. Pero hay que ir a hacer los fantasmas, son importantes. Vamos a ver si podemos hacer fantasmas también. Y al tema de los buitres, mirad, también tenemos que intentar construir. Los buitres son los motitos, importantes. Venga, vamos a ver, vamos a hacerlo así. Bien, ya está barajado. Vale, pues ya hemos hecho la fase de investigación, ya no podemos hacer nada más. A ver, investigación yo lo tenía por aquí, vamos a colocar las fichitas para que sea después más fácil. Y una vez hecho la fase de investigación de los Terran le tocaría a los Protoss. Vale, investigación, pues va a hacer lo mismo, robar una carta de evento que la vamos a dejar, a ver, vamos a dejarla aquí. Después de robar una carta de evento, por cierto, como os dije, esto es el reloj. De hecho, tenemos fase 1, que está a punto de terminar, porque como veis, esto se va enseguida. Fase 2, que también son unas 5 cartitas que se va a ir enseguida. Y esta es la fase más larga, que es la fase 3. ¿Cómo se calcula? Bueno, porque aquí hay 25 cartas, ¿vale? De la etapa 1, 25 cartas de la etapa 2, aunque vosotros habéis visto 5. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues en el propio reglamento ya te dice cómo se debe de hacer. De hecho, aquí lo dice, para 2 jugadores se quitan 20 cartas de cada uno de los grupos, etapa 1 y etapa 2. Con lo cual, pues ya os digo que viene todo muy sencillito, muy apañado. Venga, robamos 3 cartitas, 1, 2 y 3 cartas de ataque, de combate, quiero decir. Después de haber hecho esto, vamos a ver si podemos adquirir alguna tecnología. Aún le quedan... ¡Buah! ¡Ey! Me queda por aquí más gas, pero solamente me quedaba este. Bueno, da igual, no pasa nada. Podemos... bueno, lo dejamos así, ya está, ¿vale? Vale, venga, alto templario, esto es lo que... Mirad, carga de singularidad, ganas +1 de ataque,
Y como veis viene 2 cartas, gana +1 de ataque y es con los dragones, pues evidentemente va a comprar esto, ¿vale? De momento va a comprar este. Y ya no va a comprar nada más porque ya no tiene nada más, ¿vale? Le faltan unidades. Pues ya está. Uy, esperar, que esto me he quedado ahí solo. Muy bien. Pues vamos a coger aquí, vamos a barajar. Barajamos y ya estaría listo. Venga, vamos a coger por aquí, a ver si tenemos por aquí la referencia. Fase de reagrupación. Bien, venga, la fase de reagrupación primero sería destruir bases y transportes, que eso ocurriría en caso de, por ejemplo, si este estuviese aquí, ¿vale? Y yo no tuviese nada, pues se destruiría esta base. Si hubiese aquí un transporte también quedaría destruida, pero esta no, porque estaría adyacente a una base mía, ¿vale? Entonces nada, no hay bases ni transportes para destruir. Pérdida de cartas de recurso, no se pierde ninguna carta de recurso porque nada, no ha sido invadido en ningún planeta, estamos empezando todavía. Vamos a recuperar los obreros, pues recuperamos todos los obreros. Estos de aquí también, los disponibles. Bien, hay que saber administrar bien los recursos que tenemos. Bien, una vez recuperados, vamos a recuperar estos también. Estaba pensando yo solamente en los Terran, pero no, los Protoss también tienen que recuperar lo suyo. Vale, importante hacer obreros, ¿vale? Muy, muy importante. Como os quedéis cortos y no sepáis después administrar bien las cartas de recurso, os vais a quedar bastante cortitos, ¿vale? Venga, pues entonces tenemos esto así, tenemos esto así. Bien, una vez hecho esto, vamos a recuperar obreros, recibir puntos de conquista. Bien, los puntos de conquista, este tiene 2 y este tiene 3, un puntito de aquí y 2 de aquí. De momento el proto se pone por delante. De momento, ya iremos viendo. Vale, ahora comprobar si se ha producido una victoria normal. No hay victoria normal porque habría que llegar, Jim Raynor tiene que llegar a 20 y a este Aldaris debería llegar a 15, cosa que no ha ocurrido. Ahora comprobar si se ha producido una victoria especial. Las victorias especiales son solo en la etapa 3. De hecho ya viene aquí, por ejemplo, en la hoja de referencia ya viene claramente que Aldaris, pues eso, solamente con el fin de esta próximo, que son cartas que están en la etapa 3. Y Jim Raynor, que gana si controla 6 zonas planetarias que contengan mineral y o gas durante la etapa 3 de la partida, ¿vale? A ver, un momento, esto es objetivo de victoria especial, límite de mano, vale, esto es despegue, a ver, robar cartas, bueno, hay que estar pendiente de estas cositas, ¿vale? Por si acaso. Bien, ahora jugar cartas de evento, vamos a ver qué cartas de evento tenemos por aquí y esta de aquí. ¿Quién empieza a jugar la carta de evento? Empieza el jugador inicial, que en este caso es Jim. O el Terran. Dice, bombardeo de refinería. Elige una zona que produzca recursos. Si se halla parcialmente agotada, se agota por completo. Si jamás ha sido sobreexplotada, queda parcialmente agotada. Fenomenal. Pues ¿sabes lo que voy a hacer? Pues le voy a intentar agotar este de aquí, ¿vale? Esto significa que esto le vamos a poner aquí una crucecita amarilla. Con lo cual, la de Tarsonis, que es este de aquí, hay que ponerle amarilla. Ha sido sobreexplotada de momento. Y ya, si se vuelve a sobreexplotar, habría que ponerlo en rojo y esta zona ya no obtendría minerales. Se puede sobreexplotar los minerales, es decir, poniendo un obrero más, ¿vale? Ganarías un punto extra de gas o de mineral, pero habría que darle la vuelta a la carta. Y se pondría en amarillo, que está a punto de agotarse. Así que ojito con esas cositas, ¿vale? Si jamás ha sido sobreexplotada, queda parcialmente. Vale, pues esta carta queda aquí. Bien, ahora avance tecnológico. Adquieres inmediatamente una tecnología de tu elección a la que podrás aplicar un descuento de un recurso. Puedes añadir directamente a tu mano una de las cartas que acabas de adquirir. Después baraja tu mazo de descartes junto al resto. Bueno, vale, pues mira, joder, esto le viene fenomenal.
Esto le va a venir fenomenal. Vamos a ver, tenemos batería de escudos. Pues este le va a salir gratis, por ejemplo. Batería de escudos le va a salir completamente gratuita. Pues se va a quedar con ello. Después de adquirir esta carta, colócalo bajo... Después de desplazar las unidades con orden de movimiento, puedes mover una y solo una de tus unidades a cualquier planeta, a cualquier zona del planeta activo. Vale. Con los árbitros. Campo de camuflaje. Después de adquirir esta carta, colócala. Si tienes un árbitro como unidad de apoyo, ¡buah! Fenomenal. Hay que intentar hacer árbitros también, ¿eh? Convocar a Arconte. Observadores. Después al comienzo de la batalla puedes gastar un gas para que todas las unidades detecten. Bueno. Vale, pues vamos primero a intentar hacernos con cositas, ¿vale? Primero batería de escudos, que va a venir fenomenal. Y encima gratuita. Gratuitamente. Bueno, pues no está nada mal. Bien. Bien. Vamos allá. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacer estas cositas. Madre mía, de momento la está sacando ventaja a Jim, pero de mala manera, ¿eh? De muy mala manera. Bien, pues venga, avance tecnológico, esto ya estaría fenomenal. Y ahora nos dice lo siguiente. Jugar cartas de evento ya está, y ahora descartar cartas de combate. Bien, vamos a ver, carta de combate. Tenemos... murciélagos, tenemos un buitre que tenemos por aquí. A ver, ¿qué es lo que nos podemos deshacer? Por ejemplo, de esto, ¿vale? Esta nos podemos deshacer de ellas, que es el crucero de batalla. No tenemos crucero de batalla, tampoco tenemos Goliath, ni tampoco tenemos nada. Así que todo esto me lo voy a ir quitando, ¿vale? Esas tres me las voy a quitar. Hay que quedarse con 8, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues me quedo con estas de momento. Y estas cartas que van al descarte. Vamos a dejarlas por aquí, que quedan en descarte. ¿Vale? Y ahora, y esto, bueno, se lo paso también a este de aquí y ya estaría. Bien, vamos a ver. Y aquí vamos a ver qué tenemos por aquí. Esto es el explorador y el dragón. Esto, ahí va, esta viene fenomenal. Ganas 1 a la defensa, un fanático, dragones, ganan más 1 a la defensa. Mirad, esta se va a ir y esta de aquí se va a ir también porque no tenemos. Estas dos se van, eso seguro. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me tengo que quitar de una carta. Pues nos vamos a quitar de esta de aquí, ¿vale? Nos vamos a quitar de esta porque no tenemos exploradores. Así que... venga, fenomenal. Bien. Bueno, estas deberían estar así, boca abajo. Y ya con esto, pues hemos terminado, pues esto, pasar la ficha del jugador inicial. Y ya por ahí tendríamos el jugador inicial. Así que este es el primer turno, ¿vale? Lo voy a dejar aquí, ya empezaremos a meternos un poquito más en materia. Ya hemos visto cómo construir unidades, ya hemos visto cómo se construyen edificios, cómo se sube de nivel uno de los edificios. Hemos visto también cómo funciona cada uno de movilización, de construcción, de investigación, cómo se descartan las cartas, porque al fin y al cabo se hace, por cierto, hay una cosa, recuperar, recibir puntos de conquista, pero falta una cosa muy muy importante. Estas zonas están conquistadas, ¿vale? Significa que Taurus, ¿vale? A ver, Taurus va a pertenecer a este de aquí, a los protos. Taurus va a pertenecer a los protos, que lo tenemos aquí, Taurus. Así que vamos a dejarlo así. Y este de aquí que pertenece, que se me ha olvidado cogerlos, ¿vale? Que esto se coge ahora en la fase de reagrupación. Y este lo tenemos aquí, que es Dilar 4. Vamos a ponerlo un poquito más para acá porque si no, no me da la vida para todo. ¿Vale? Dilar 4 que lo vamos a poner aquí. Y ya estaría, ¿vale? Y ahora ya sí que sí. No hace falta estar en las zonas para obtener sus recursos. Eso sí, si este se mueve aquí, por ejemplo, esta zona de recurso se lo quedaría el proto. No le tendría que dar esa carta, ¿vale? Y ya con esto ya quedaría, ahora sí que sí, queda todo bien apañado y bien hecho. Pero vamos, el proto de momento va a coger carrerilla por estos 2 puntos de victoria. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, así es la vida. Así es la vida.
Así que nada, pues ahora sí, lo voy a dejar aquí. Espero que ya hayáis hecho, bueno, pues ya tengáis una idea de cómo va funcionando esto. No sé cuándo habrá batalla, porque primero, como veis, tenemos muy poquitas unidades como para poder entablar una batalla contra los protos y viceversa, los protos contra los Terran. Bueno, a lo mejor podrían intentar entablar una batalla, pero aún no pueden moverse a estas zonas. Así que complicado está. Bueno, a esta zona o a esta incluso, porque aquí, si os fijáis, estas zonas es como si esto fuera en 3 dimensiones, o sea, aquí un planeta, aquí otro y aquí otro. Esta zona está conectada con esta de aquí, así que se podría viajar siempre y cuando tuviese pues una navecita de transporte, ¿vale? Muy bien, ahora ya sí, ya no os doy más la murga. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, y los que no, por favor, suscribiros al canal, completamente gratuito, le dais ahí a suscribirse y nos ayudáis un montón para poder continuar con este gran proyecto. Y además, bueno, os traigo cositas guapas para que después no os digáis y no os quejéis, ¿vale? Ya sabéis, nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Estamos también hasta en WhatsApp, abajo en la descripción lo tenéis absolutamente todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.